Ay, me dolió muchísimo. Es un lujo que te puedes permitir. Claro, es que son lujos que nos podemos permitir. Claro. Y eso es lo que yo quiero preguntar a nuestros oyentes en el 688-854-852. ¿Cuál es el mayor lujo que se han dado en su vida? ¿Un viaje, tal vez, al Caribe? ¿Una estancia en un hotel de 1001 estrellas? Tal vez una cena, una comida en un restaurante con estrellas Michelin. Las estrellas siempre dan ese tono, ¿no? de lujo, ¿no? Y de riqueza y de poder. Sí. Bueno, pues nada, 688-854-852. A ver qué lujos se han dado nuestros oyentes. Mientras tanto... ¿Tú qué lujo te has dado, Quique? No el mayor lujo de mi vida. Sí, con la curiosidad. ¿Cuál ha sido? Pues probablemente unas vacaciones en un establecimiento de nivel. ¿De muchas estrellas? No tenía estrellas, porque era un apartamento más privado, sin estrellas. Pero desde luego se veían todas las estrellas del firmamento desde allí. Mira. Ay, qué bonito. Joder, es que eso vale mucho. Sí que vale, sí. Mucho. Que te lo digan a ti, ¿no? Vale y cuesta, sí. Valer no sabemos lo que vale. Pero bueno, eso se hace una vez en la vida o dos, ¿no? Depende. Una vez al año no hace daño. Uy, es verdad. Una vez al año no hace daño. Como una vez al año se publica Base Luxury, que se presenta, por cierto, mañana, en Chillidalecu. Tenemos con nosotros a su director, a Joanes Matiut. ¿Qué tal, Joanes? Egunon, ¿cómo estáis? Egunon, ¿qué tal? ¿Cuál es tu pues máximo bien. lujo? A mí la verdad me encanta viajar. Viajar, la verdad que es un lujo que sí me permito y lo disfruto muchísimo. Y bueno, el objetivo también que tenemos con la revista es ese, ¿no? Dar a conocer los lujos que tenemos en Euskadi a los viajeros. Y tanto a los viajeros de fuera como también a los viajeros de aquí, a los locales, que al final a veces se nos olvida, ¿no? Toda la riqueza que tenemos en Euskadi y bueno, pues de eso se trata, ¿no? De dar a conocer todo ese patrimonio que tenemos. Claro, y que no hay que irse muy lejos, que si nos queremos dar un caprichito también lo podemos hacer aquí en casa. ¿Tú Aquí. qué nos recomendarías, por ejemplo, si yo decidiera pasar una noche con mi pareja en Euskadi, en una zona de lujo? ¿Qué me recomendarías? Pues mira, precisamente para este tipo de planes tenemos, en la revista de este año, tenemos una nueva sección, que es una sección que se llama Hoteles Gourmet, y ahí, mira, fíjate, se combina lo mejor. Sí. Vamos, lo mejor me lo estoy imaginando. Pues imagínate, pues lo mejor de la gastronomía y lo mejor de la hotelería, y hay todo tipo de establecimientos, desde palacetes a hoteles con estrellas Michelin, hay de todo, la verdad que recojamos bonitos planes. Tenemos oyentes que se han dado un capricho, Ana, por ejemplo, dice: mi mayor lujo fue un crucero en el Costa Concordia, un mes antes de que se hundiera. Qué suerte, Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es lujo y suerte, sí. Una crema de cara, cuando me acuerdo lo que pagué, me da vergüenza. Oye, claro, es que la cosmética claro, también si tiene buena, su precio, si es buena. Sí. Kaiso dice: Edu, mi lujo personal son mis bicis. Lo bueno que tienen es que puedo disfrutar ese lujo una y otra vez. Ojo, que hay bicis que tienen precio de estancia en hoteles y que alguna cuesta nivel, casi lo que un coche. Efectivamente. Cierto. Uno no dabas que hay unas vacaciones a Lanzarote en un hotel de 5 estrellas a todo lujo. Aquí también tenemos muchos hoteles de 5 estrellas, Joanes. Tenemos hoteles de 5 estrellas y tenemos hoteles muy buenos además. Y eso, y algunos que combinan pues con buena gastronomía o con buenos planes o con buenos spas también. Al final, ya te digo, no hay que irse muy lejos para disfrutar de la buena vida. Joanes, si tuviéramos que definir el lujo, ¿tú cómo definirías el lujo? ¿Qué tienen que tener esas propuestas que tú incluyes en tu revista para estar dentro de esa categoría de lujo? Pues mira, la verdad que es una pregunta muy interesante. A mí me parece que el lujo sí es algo muy subjetivo y para cada persona el lujo es una cosa distinta. Pero sí te voy a decir que en todas las entrevistas que publicamos a todas las personas relevantes que les entrevistamos, les preguntamos siempre qué es el lujo para ellos. Y todos responden siempre lo mismo, que para ellos el lujo es el tiempo. Ah, claro. Es que el tiempo es oro. Con su familia, con sus amigos o para hacer lo que ellos quieran. Y es curioso porque todos los años al invitado que le preguntamos sobre el lujo, todos nos responden lo mismo. Nos dicen en el WhatsApp, en el 688-854-852, cuando mi marido y yo compramos piso, ahorramos dinero para reformar el baño.
y decidimos irnos a Punta Cana. El baño se hizo un año después y tan contentos. Bueno, ahí se dieron dos lujos, ¿eh? Eso es, que os llevasteis el viaje a Punta Cana. Para Sergio de Bermeo, 3 noches en una isla en Malasia. Salir de la habitación y tocar arena fue brutal. Mira, por aquí nos dicen que a los 15 años disfrutó de una estrella Michelin y a los 25 de un crucero. No sé cuántos años tienes ahora mismo, pero oye, como sigas a esta carrera... Yo creo que son dos hitos importantes, ¿no? Sí, Estrellas Michelines, cruceros, son como ejemplos, ¿no?, del lujo. Pero uno de nuestros oyentes, Javi, en concreto de Erandio, dice que hacer el Camino de Santiago, Camino del Norte, con 62 años, todo un lujazo. Pues claro, son experiencias, ¿no?, que, como decíamos, Joanes, pues cada uno, pues relativiza, ¿no?, lo que es el lujo. Claro, para cada persona es diferente y ahí está también la riqueza, ¿no? Si a él le parece un lujo hacer el Camino de Santiago, pues si a otra persona le parecerá pues ir a un hotel. Cada uno tiene sus gustos y sus preferencias. Aún así, Joanes, yo estoy viendo últimamente, gente que se pega un capricho y el capricho es sobrevolar una ciudad. Bien sea en helicóptero o en avioneta. No sé si aquí también tenemos esa posibilidad o luchamos un poquito con el clima. Sí, no, ese es uno de los planes que ofrecemos. De hecho, es un servicio que inauguramos nosotros en enero, que es Bus Luxury Helicopter. Es un servicio de vuelos en helicóptero. Y ahí ofrecemos además vuelos panorámicos, pues, sobrevolando la costa o el interior de Euskadi. Y luego también tenemos vuelos gastronómicos, que son que digamos que vuelas en helicóptero y aterrizas, pues por ejemplo en Aquelarre o en algún otro establecimiento y puedes ir a comer directamente ahí. Y luego la vuelta también en helicóptero, claro. Ni tan mal. Oye, claro. ¿Quién accede a este tipo de caprichitos, Joanes? Pues todo tipo de público, te sorprendería, pero hay mucho público local para ese tipo de experiencias, porque al final conocer tu propia tierra desde el aire es una experiencia muy, muy bonita y muy recomendable. Pero, ¿cuánto me sale esto a mí? Pues mira, los vuelos comienzan a partir de 225 euros por persona. 225 por persona, muy bien. Sí. A partir de, luego a partir de ahí... claro, pues depende de lo que se quiere volar. No es lo mismo 20 minutos que estar 2 horas volando. Claro, ahí está. Más luego la comida. Más luego la comida, efectivamente. Vale, muy bien. Nos dicen en el WhatsApp, Merche de Beriain, mi casa, millones y pagada. Ese es el lujo. Y por supuesto la familia y las amistades, que son joyas. Hace un año, nos dice otra de nuestras oyentes, lujo, ayer llené el depósito de gasolina hasta arriba. Eso también es un lujo, ¿eh? Mi lujo casi todos los años, un platito de angulas el 20 de enero, Asun de Donosti. Hace unos 4 años en un balneario en Galicia, 8 días. También, otro lujo. Mira, Triqui, el que nos decía que a los 15 años una estrella Michelin y a los 25 un crucero, nos dice ahora que cuando se jubile se va a perder un mes, quizás por Marruecos. O sea que ya tiene hasta planes de lujo para la jubilación. Está bien. Mi mayor lujo, dice otra de nuestros oyentes, es un viaje a Estados Unidos y volar por el Gran Cañón. Uno notaba que para mí es un lujo ir cada 2x3 de escapada de fin de semana. Hace unos años decidí ganar un poco menos para tener libre todos los fines de semana. ¿Ves? Esta es otra de las opciones, ¿no? Cambiar quizás el dinero por tiempo. Por tiempo, ahí está. Por tiempo, efectivamente. Joanes, lo que sí, se ve que la gastronomía tiene mucho peso en esto del lujo, ¿no? Porque todo lo combináis así. Siempre hay algo para degustar, algo para comer. Bueno, sí, la gastronomía en Euskadi sí que tiene mucho peso, pero hay otros aspectos también que son importantes. La cultura, por ejemplo. De hecho, nuestro nuevo número está muy enfocado a la cultura y hemos querido ponerlo en valor. Este año, además, se celebra el 25 aniversario del Museo Guggenheim y es por ello también por lo que entrevistamos a su director, a Juan Ignacio Vidarte. Y aparte de eso, pues hemos querido también destacar pues otros museos o obras de arte como Ondalea, por ejemplo, en la isla de Santa Clara, y dar a conocer eso, los diferentes artistas que tenemos aquí y los museos, ¿no? Tanto en Euskadi como también en los alrededores, ¿no? En Navarra, el Museo Universidad de Navarra, en La Rioja está también el Museo Gürst, que es muy interesante. Y eso son al final planes interesantes que se puedan hacer en un fin de semana, por ejemplo. Sí, no, continúa, Jonas. No, eso, y luego aparte de eso tenemos muchos otros planes que no son necesariamente gastronómicos, ¿no? Al golf también le hemos dado mucho empaque en este nuevo número, que es un tema interesante, y
hay campos de golf muy buenos en Euskadi, y luego también pues algún festival. Por ejemplo, este año se va a celebrar por segunda vez el Festival Marítimo de Pasaia, que se celebró hace ya 4 años y fue muy llamativo, y ahora pues se vuelve a retomar ese festival. Joanes, la presentación, decimos, va a ser mañana a las 11 en el Museo Chillida Leku. Al acto están invitados los periodistas, evidentemente. No sé si les vais a ofrecer caviar y champán francés o otra cosa más sencillita. Alguna cosa habrá, sí. Habrá vino y habrá chocolate con oro, eso ya os lo adelanto. Chocolate con oro. Sí. Sí. Con oro para comer. Con oro para comer, sí. efectivamente. Vamos. Así que si os animáis ya sabéis dónde estamos. ¿A qué hora quedamos, compañeros, para ir? Porque, pues la presentación es a las 11, yo creo que tendremos que ir un poquito antes porque el chocolate se va a acabar. Ahí los primeros en la cola, claro que sí. Oye, Joanes, ahora con el tema de la pandemia, supongo que, claro, pues el turismo internacional ha bajado mucho y estos planes pues se pueden disfrutar también de forma local, pero cuando recibíamos turistas internacionales, ¿qué tipo de turista es el que aprecia más el lujo que podemos ofrecer aquí en Euskadi? Pues sobre todo es el turista occidental, del norte de Europa y de Estados Unidos. Sobre todo, no estamos dirigidos o tan enfocados al público de Asia, sino más bien al público europeo y al público de Estados Unidos, que son los que aprecian también pues la gastronomía, etcétera. Los que están dispuestos a pagar un poquito más, ¿no? Sí, los que están dispuestos a pagar un poquito más y también, sobre todo por la afinidad cultural, que es importante. Pues, por ejemplo, sí hay destinos que se dirigen más al público de Oriente Medio, y aquí, bueno, pues es un poco más incompatible, porque aquí lo que ofrecemos es la gastronomía con productos que ellos no pueden comer y con vinos que ellos no pueden beber. Entonces, pues no es quizá el público adecuado para nosotros. En cambio, un europeo que lo que busca es pues comer bien y disfrutar de las bodegas que tenemos aquí, pues es más acertado y más adecuado. Vamos, que podemos ofrecer todo tipo de lujos a quienes nos visitan, eso está muy claro. Para uno de nuestros oyentes, para Valentín, su lujo es el piso de 150 metros con fuego bajo, dice. ¿Cómo se disfruta con estos fríos? Imagínatelo. Claro. Pues sí, eso Mira, sí que es un lujo. Por aquí Mari Carmen nos dice que su mayor lujo es poder disfrutar de las vacaciones con mis hijos. Dice, ya son mayores y ando mendigando días a ver lo que me conceden. Y Íñigo también nos dice que su lujo son las bicicletas y además que con su mujer y otra pareja van ahorrando poco a poco y que luego van a comer o a cenar a restaurantes buenos. Eso lo hacen muchas parejas y muchas cuadrillas, ¿no? El ir poniendo todos los meses una cantidad de dinero concreta para luego, al cabo de un año, pues eso, gastarlo en un capricho, véase pues comida o fin de semana, etcétera, etcétera. Otro oyente, no sé si será un lujo, pero yo he pasado temporadas en Stowe, en Vermont, en Naples, Florida, en McLean, en Virginia, en Córcega, y he sobrevolado Guipúzcoa y Parralde en el globo de un amigo, entre otras cosas. ¿Y no sabe si es un lujo? Pues yo creo que sí, la verdad que sí. A ver, tenemos notas de voz, tenemos audios que nos llegan al 688-854-852. Queremos también conocer cómo suenan las opiniones y los testimonios de nuestros oyentes. Mi mayor lujo ha sido practicar un deporte, gastar más de 100.000 euros en 10 años y para que vengan luego diciendo otras que tienen que cobrar, otras personas digo, que tengan que cobrar un mínimo por hacer el deporte que les gusta. Ahí tienen, más de 100.000 euros en 10 años. Madre mía. Ya, madre mía, sí. ¿Qué deporte? Sí. No sé qué deporte será. Pues yo pienso que puede ser relacionado con la cesta punta, tal vez, en algún sitio lejano. No sé. No sé. No lo sé. Es mucho dinero, sí. Es dinero. 100.000 euros, sí señor. Con 100.000 euros, Joanes, ¿qué puedo hacer en Euskadi? Un fin de semana. Con 100.000 euros se pueden hacer muchas cosas. Un fin de semana, vamos. Un fin de semana, madre mía, te sobra, sí. Te sobra, vamos. Puedes ir en barco, por ejemplo. Hay planes muy bonitos para ir en velero por la costa. Eso es un plan bonito. Luego parar en algún puerto, alojarte en algún hotel de la costa y sobre todo eso, ir a un buen restaurante y, ¿por qué no?, sobrevolar en helicóptero el
el interior de Guipúzcoa, por ejemplo. Me está sobrando, claro, me está sobrando. Y te llegan no solo para 20 minutos de vuelo, para ir con 100.000 te llega para varias horas. Te lleva para varias vueltas. Me llega para pilotar el helicóptero. Ahí está. Joan Esmatiu, pues muchísimas gracias, director de Bass Luxury, por darnos todos estos datos y tanta envidia, también, por cierto. Mañana se presenta este número anual del Bass Luxury. Un abrazo, que vaya muy bien. Es que ricasco. Agur. Like diamonds in the sky, shine bright like a diamond.